Buenos días. Bueno, yo estoy muy emocionada, muy nerviosa. Gracias por venir. Quiero saludar especialmente a los jurados. Una de las cosas buenísimas que tiene el Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica es que uno puede escoger sus propios jurados, que no se los imponen. Y bueno, yo tengo vínculos con cada uno de ellos a nivel de trabajo, admiradora de sus investigaciones y sus trabajos. Y bueno, para mí es muy placentero porque muchos estuvimos muy cerca de Luis Antonio Vigo y también es como un sello pues del tipo de trabajo e investigación que estamos haciendo. Lo que voy a presentar hoy eh, es lo que quedó por fuera de la investigación doctoral y quedó por fuera porque ya mi texto de tesis había llegado a 900 páginas y por respeto a los jurados no podía extenderse más, tuve que dividir el texto del doctorado en 4 o 5 tomos que se permite. Entonces había una serie de problematizaciones que quedaron del lado afuera y que tenían que ver con la posibilidad, yo vengo de mi formación de pregrados en filosofía y una de las cosas que aprendemos pues en el proceso formativo es a crear categorías, nociones, definiciones, conceptos e ideas que permitan explicar un universo del discurso. En Venezuela tenemos muchísimos años hablando, yo estoy de acuerdo con la doctora Maybe Hugueto cuando plantea que existe una teoría negra académica venezolana, pero que no está sistematizada. Si yo recurro a cualquier biblioteca pública de alguna universidad, yo no voy a conseguir la temática como una línea de investigación o una línea teorética. Entonces estamos varias personas desde un concepto que es la afroepistemología, cimarrona e insurgente a nivel nacional, proponiendo diversos elementos para construir nacionalmente esa teoría negra académica venezolana. En mi caso, por la disciplina que estudié y también muy permeada por la educación popular, se hacía necesario crear un sistema categorial o formular un universo vocabular que pudiera explicar cuál es la teoría del racismo dentro de Venezuela. O sea, cómo nosotros evidenciamos el racismo, que no se queda solamente en el marcador racial, tengo melanina, tengo el pelo enroscado, la nariz ancha, sino que hay actitudes y hay conductas y hay razonamientos que nos llevan a determinar cuando una conducta es racista en diferentes sectores de la sociedad. Entonces, bueno, por eso la idea era trabajar siempre con ensayos, nada definitivo, porque es un laboratorio, una propuesta de diccionario de la raciología. Y bueno, cuando planteó el debate de justificar la temática dentro de la academia revolucionaria, es que nuestras academias creadas en revolución vienen arrastrando algo que en el doctorado llamábamos la ideología mantuana. Aunque no tengamos los medios de producción, eso que decía Marx en algún momento, que replicamos las ideas de la clase dominante, en Venezuela hay toda una configuración de esa existencia que es el mantuanaje, que aunque haya pasado el tiempo y ya en la época republicana se haya diluido, su racionalidad permanece. ¿Y cómo permanece? Bueno, en la reproducción de todos los prejuicios. En algún momento en el trabajo yo planteo que es indispensable que descolonialmente nos montemos en la construcción de una arqueología de los prejuicios venezolanos, porque nosotros tenemos una carga simbólica muy fuerte heredada por ese campo cultural que fue el mantuanaje, pero incluso en los sectores populares. Entonces el que vive en el bloque es más privilegiado que el que vive en el cerro, y ahora el que vive en Vivienda Venezuela es más privilegiado del bloque y comenzamos una serie de factores que van de alguna manera segregando cada día más el campo cultural de los sectores dominados, que es donde estamos los sectores populares y es donde además han surgido las revoluciones. Entonces, para poder llegar a esto, el recurso epistémico es el ensayo como posibilidad de exponer teóricamente
qué es lo que estamos formulando y hacia dónde queremos llegar. En el caso nuestro, trabajamos con un concepto que viene trabajando la filosofía africana, tanto la bantú como la yoruba, que tiene que ver con la raciología. Ahí trabajo con dos compañeros, uno es Immanuel Chukwudi, que es el que hace la crítica a la filosofía europea en general, desde su matriz, su núcleo racista, etnocentrista y desde el complejo de superioridad. Y el otro con el que trabajo es Membe, que trabaja crítica de la razón negra y trabaja también un concepto muy importante que ahorita en Venezuela deberíamos de sacarle punta, que tiene que ver con la necropolítica, la posibilidad de tenernos siempre en estado de sitio económica, cultural, política, y cuando uno revisa desde la muerte de Chávez para acá, todo lo que plantea Membe en su estrategia de caracterizar el territorio conquistado por la modernidad, la revolución bolivariana ha sido víctima de cada uno de esos elementos que él plantea. Entonces la raciología venezolana, en este caso la traemos para acá, consiste en poder hacer teoría de las sociedades racializadas, teoría de conocimiento del racismo y cuál es su comportamiento, cómo se manifiesta. ¿Por qué? Porque en Venezuela se instauró, en Venezuela pasaron dos fenómenos con la modernidad ya como dispositivo literario, ya como dispositivo cultural, que es la era del modernismo en la literatura. A partir de ahí, con Rómulo Gallegos pasa una cosa muy importante, que es que se borra dentro de la lingüística nacional nada más y nada menos que la palabra pardo. El pardo era precisamente la unión de el tronco étnico indígena, el tronco étnico blanco, no solo blanco peninsular, sino blanco de orilla, y el tronco étnico africano. Cuando se elimina la palabra pardo, se introduce un nuevo sistema que es el de blanquitud. Es eliminar todo lo negro del debate para posicionar una categoría originaria que es el mestizaje. Y por eso nosotros hablamos del mestizaje ideológico, porque en su versión interesada yo vuelvo a la mezcla originaria, indígena y blanca, suprimiendo lo negro. Pero además de suprimir lo negro, se suprime también lo blanco africano, que son los canarios, que son los blancos de orilla, que tampoco entran dentro de la estratificación social venezolana con el mestizaje. ¿Sí me explico? De ahí explicar las razones por las cuales estamos trabajando científicamente el prejuicio del racismo en Venezuela. Nosotros partimos de que el fenómeno de la trata negrera y la esclavización racial, en el caso de África, que fue despoblada de más de 30 millones de personas en edades productivas, la gente que no era productiva no se la trajeron, solamente la gente que era capaz de generar un tipo de economía que fuese rentable para la conquista, para la colonización y para la dominación en general. Por eso aquí volvemos a retomar a Marx. Nosotros estamos haciendo una crítica de la economía política europea, pero le ponemos el adjetivo racismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde el prejuicio. Y en este caso, la economía política que estamos denunciando es el establecimiento de una sociedad esclavista, todavía. O sea, todavía los sectores populares tenemos que trabajar el triple para poder llegar a una sobrevivencia, porque ni siquiera terminamos de vivir. Y la guerra económica contra Venezuela, contra el pueblo, es la reproducción en este tiempo de esa economía política del racismo. Nosotros no hemos dejado de trabajar, pero como es una sociedad esclavista, el mundo, el patrón mundial es una sociedad esclavista, nunca vamos a poder vivir en los niveles de vida, que no se trata del confort norteamericano, se trata de tener vida para ir al odontólogo, para reparar mi techo, para hacer cosas de la vida cotidiana que no hemos podido hacer, reparar el closet, por ejemplo, cambiar los closets y esas cosas. Entonces, ¿cuál es la afirmación nuestra acá? Que la economía política del racismo es realmente la razón que produce la ideología del racismo. Y aquí también hablamos de ideología desde el marxismo. Hay una falsa conciencia, porque hay la creencia de que unos seres son superiores y otros son inferiores solamente porque existen unos marcadores raciales, porque existen unas concepciones teológicas, unas concepciones culturales, una manera de producir conocimiento distinta a la que nos dominó. Y a partir de todo eso,
pensamos que es indispensable poder explicar qué es eso que estamos llamando como raciología venezolana, y la única manera es volver a un universo vocabular que pueda definir cada una de las categorías, conceptos, nociones, ideas que nosotros estamos plasmando en el proceso investigativo. Por eso la idea de diccionario. Entonces, es importante quedarnos en el recurso de la educación popular, de problematizarlo absolutamente todo, porque como es un ensayo y está en construcción, es necesario siempre volver a cada uno, hacer la revisión, pues paso por paso. En filosofía es muy importante fundamentar, porque tú tienes que saber quiénes han trabajado el tema anteriormente para poder reconstruir un proceso argumentativo a partir de lo que ya han dicho. O sea, no estamos descubriendo el agua tibia. Esto es una teoría que tiene muchísimos años en los países colonizados, y aunque el racismo se manifiesta de diferentes maneras en las sociedades donde llegó la modernidad, hay un núcleo común que es el hecho económico. Entonces, cómo cada uno de ellos en esas sociedades ha resuelto, ha negociado el tema de la convivencia en sociedades racializadas, porque la jerarquía es por la teoría del racismo. Nosotros tenemos una lucha de clase con color de piel. Primero fue la lucha de castas y después fue la lucha de clase. Y yo creo que eso es importante aclararlo en Venezuela. Entonces, bueno, primero los fundamentos es trabajar con la convención para pensar en cuál es el análisis estructural que va a tener el tipo de pensamiento que nosotros vamos a producir, cómo vamos a fundamentar, cuál es la carga ideológica que tiene esta fundamentación. Para nosotros es muy importante porque, así como en algún momento hablábamos desde el pensamiento marxista, que hay un proceso desarrollista y evolutivo del pensamiento, donde partimos de un núcleo de comprensión que es el pensamiento crítico, el pensamiento, la conciencia ingenua, después la conciencia precrítica y la conciencia crítica. Nosotros pensamos que ya eso queda en el siglo XX y que el punto de partida ahorita es la reflexión crítica. Pero la reflexión crítica no puede quedarse solamente como un pensamiento estático, tiene que empezar a trabajar, y estos son los contenidos que le damos a esa lucha. Nosotros estamos hablando contra la esclavitud, contra el racismo, contra la exclusión, contra la explotación, contra el maltrato y la indignidad, porque además la indignidad ha sido el modo de relacionarse. O sea, hay unos más dignos que otros. Y por eso pensamos que en el siglo XXI es muy importante partir ciertamente de ese núcleo de comprensión histórica que nos va a permitir la reflexión crítica, pero como la búsqueda es por la justicia, tenemos que producir un tipo de pensamiento que sea interpelativo, que nosotros logremos acusar a la gente que ha mantenido, que ha sostenido las asimetrías dentro del poder, y poder llegar conjuntamente, como decía Fran Fano, a un espacio reparativo donde colonizados y colonizadores sean corresponsables de la transformación. Por eso nosotros pensamos que no estamos hablando ya de pensamientos, ni de escuela, ni de sistemas, sino de cosmovisiones. Son maneras de crear mundos, de pensar el mundo, y todo es revertible. La neurociencia política, no la ideológica, acaba de mostrar que el cerebro es flexible, y que eso que decía de alguna manera Einstein, que era más fácil acabar con un prejuicio que con un átomo, ya lo podemos subvertir. O sea, científicamente se está demostrando eso. Entonces aquí viene el tema de las categorías. Dentro del trabajo escrito yo planteo que existe, la filosofía moderna perdió por lo menos siglo y medio tratando de definir qué era una categoría, ¿no? Y no compilaban entre todos para tener varias definiciones, sino peleaban para ver quién tenía la razón. En América Latina, en los años 60, se crea la filosofía de la liberación con ese boom de la búsqueda de lo popular dentro del discurso académico. Y nos conseguimos con la filosofía de la liberación, que en principio es un pensamiento lugarizado, pero que tiene como núcleo generador de todas sus luchas la conciencia de cómo pueblo tiene que resolver en la academia los problemas del pueblo. Entonces,
A partir de ahí, yo estoy proponiendo dentro de la Cátedra Libre África una filosofía del cimarronaje, porque el cimarronaje es el método de lucha que tuvo la negra y el negro cuando fueron despojados de su humanidad para ser convertidos en esclavos. Y al final, cuando nosotros traemos el debate sobre la esclavitud y sobre la liberación, realmente el cimarronaje se convirtió en una estrategia para subvertir el orden colonial. Y como el orden colonial no ha pasado, insistimos entonces en diferentes maneras para trabajar. Nosotros pensamos que nuestra fundamentación para este diccionario necesita partir del interior de la propia cultura. No es que la academia pone conceptos y nosotros nos adaptamos a lo que ellos proponen, sino que es lo que nosotros estamos creando a nivel de militancia y cómo lo estamos nombrando, ¿sí? Porque a veces la academia dice una cosa, pero lo fáctico te está enseñando otra cosa. Nosotros insistimos en que tenemos que recuperar el tronco civilizatorio que representa África para la humanidad. De hecho, para la Unión Africana, desde 1983, todo lo que nosotros llamamos la afrodiáspora, que es ese secuestro de africanas y africanos a territorio americano, es la sexta región de África. Estamos reconocidas como la sexta región de África. De hecho, en este momento estamos en un proyecto, la profesora Nereida Ferrer, bueno, y yo, básicamente, tratando de argumentar la insurgencia de la gran nación afrodiaspórica como existe la gran nación indígena. La idea de lo gran nacional para romper de alguna manera las fronteras del Estado moderno en cuanto a geografía política. Entonces, esa afirmación ontológica, de alguna manera, hace la denuncia del desgarramiento con nuestros ancestros. Zenobia Marcano habla de obligación. Nos cortaron el ombligo con África y toda la imagen que nosotros tenemos de África es la África pobrecita, con sida, con lluvia, con guerra, y resulta ser que es la cuna de la civilización. Entonces, no es llegar al etnocentrismo blanco, que ahora somos los mejores, pero sí es como un ecosistema. Todos tenemos unas funciones dentro de lo que sería el concepto de civilización. Entonces, ahí nosotros estamos de acuerdo con Vladimir Acosta en buscar estrategias para salir de la colonia. Consideramos que la filosofía del cimarronaje es una, porque además partimos de la idea de la pertinencia política de la investigación. Nosotros no estamos haciendo investigaciones para llenar las bibliotecas ni publicar libros, estamos haciendo investigaciones para seguir, como dice Vigo, sacudiendo conciencia en cuál es nuestro lugar dentro de la revolución bolivariana. Una cosa que nosotros estamos trabajando es las tecnologías civilizatorias. Es un concepto que acuñan dos compañeros venezolanos que están en Argentina en el debate del psicoanálisis descolonial. Ya estamos a punto ya de que se nos vuelen todas las neuronas. Estos compañeros están planteando dos cosas muy importantes. Una, que la tecnología no es nada más fáctica, no es nada más concreta, que existe tecnología incluso que tocan lo emocional, que tocan lo espiritual, que trastocan otras maneras de percibir la realidad. A partir de eso, ellos hablan de que la modernidad ha creado tecnologías civilizatorias muy específicas como el lenguaje, el pensamiento y las emociones. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa revelación de que ha existido, se han formulado creencias desde ecuaciones y patrones matemáticos muy bien diseñados para seguir sosteniendo la colonización, nos damos cuenta que es hora de revisar endógenamente la historia de Venezuela, porque está mal contada. O sea, la historia de Venezuela está contada desde la gente que venció. Entonces tenemos que hacer políticamente la revisión de esa historia desde el lenguaje. Cuando quiere decir mestizaje, ¿qué está diciendo? Cuando quiere decir persona de color, ¿qué está diciendo? Cuando quiere decir afrodescendencia, negritud, ¿cuáles son las diferencias que hay entre cada uno de esos conceptos? Y hay una cosa que nosotros denunciamos en la tesis que es la reproducción inercial de las colonialidades. Nosotros pensamos que la colonialidad del ser en Venezuela tiene un nombre específico, que es la ideología del racismo. Está bien lo que dice Grofogel, está muy bien lo que dice Juan José Bautista, está muy bien lo que dice Dussel, estamos de acuerdo, pero nosotros tenemos la capacidad de producir nuestras propias teorías de conocimiento.
porque además nosotros no estamos encerrados en la academia, nosotros estamos en la militancia. Y cuando uno está en la calle, en la militancia, uno recoge cómo se autopercibe el otro frente al racismo. Y eso que decía Foucault y lo que decía Grofogel y lo que decían los bautistas está bien para su lugar de enunciación. Pero en el caso venezolano, que fue Capitanía General de Puerto, que además donde existió una de las ontologías más horrorosas como los Amos del Valle, nosotros tenemos otro proceso que hay que develar. Y bueno, eso sería el pasaje que va ya a nivel lingüístico de los sentidos y significados del coloniaje o de la colonialidad del saber venezolano a un proceso que nosotros aplaudimos, que es la historia insurgente, como posibilidad de autoconstrucción de nuestra propia memoria. Sería como una estrategia de reparación histórica. Entonces, bueno, con la pertinencia política, nosotros estamos hablando de la insurgencia de nuestra filosofía del cimarronaje que pensamos inaugurarnos el 15 de julio por internet con un taller que se va a llamar Metódicas Pluriversales. Es para recoger fondos, no va a ser gratis, pero va a estar en la red para los que quieran, va a ser económico, eso sí. Ahí vamos a empezar a trabajar cómo sería la construcción categorial para pensar, fundamentar y hacer inteligible el discurso revolucionario. Nosotros sentimos que ha habido una pérdida sustantiva de la discursividad política dentro de la revolución bolivariana desde que Chávez murió. Hemos perdido la capacidad de analizar lo importante, lo trascendental, porque estamos hablando de una vida cotidiana en crisis. Entonces ya nosotros no estamos problematizando cosas que realmente, o sea, cuando yo veo que todo es adjudicable a la guerra económica, hay un factor que tiene que ver con la historia de la corrupción en Venezuela que se está invisibilizando. Entonces esta es una edad de la corrupción, no es que la corrupción arrancó con el chavismo, sino que la corrupción que llegó de Europa, demostrado arqueológicamente, ha tenido un recorrido y cuando hay momentos de crisis ella vuelve a resurgir. Entonces, no hablar dentro de las medidas coercitivas, de todo lo que nos está pasando como panorama, de lo que tenemos del lado adentro, es volver a reproducir inercialmente la colonia, que tapa las fisuras que existen en el sistema. Entonces, esta es la idea de la creación categorial. Y bueno, nosotros estamos ciertamente militando un movimiento teórico que son las afroepistemologías. Cimarronas Insurgentes ya tenemos una línea editorial dentro de El Perro y la Rana. Ya tenemos 7 publicaciones, faltan como 20, pero también está la propuesta en la Cátedra Libre de África de tener una línea dentro de la UBB, porque nosotros también hacemos producciones académicas, no solamente militares. Entonces tenemos un comité editorial, estamos en conversación. Ajá. ¿Por qué y para qué? Necesito saber cuánto tiempo me queda, como 5 minutos, ¿verdad? No. Sí, te quedan como 21. Sí. Va 23. Ok. ¿Para qué y por qué un diccionario de la raciología en Venezuela? En principio es una idea militante. Nosotros vamos a contribuir con la consigna caribeña de no dejar pasar el racismo. Ahora, la diferencia es cómo vamos a generar la estrategia. En el caso mío, que vengo del tema de la filosofía, siempre va a ser importante definir la edad discursiva. No es lo mismo hablar de mestizaje en el siglo XX que hablar de mestizaje en el siglo XXI. No es lo mismo negritud o lo negro que hablar de afrodescendencia. Incluso estamos pensando cómo se trabaja sistemáticamente la posibilidad de que conceptos de autodefinición puedan converger en un mismo discurso sin ser antagónicos. Porque además estamos tratando de romper una manera colonial de ver la vida que es dicotómica. O es esto o es esto. Y eso es el principio de exclusión, que de Aristóteles acá no hemos salido de ahí. Entonces, para que no haya ni terceros ni cuartos excluidos, ¿cómo hacemos cuánticamente para poder manejar un discurso que tenga diferentes opiniones que pueden contribuir al discurso por la liberación?
Entonces, bueno, la insurgencia de un diccionario es eso, porque además de afrodescendencia, afrodiáspora, afrovenezolanidad, la gente que se autodefine negra tiene la posibilidad también de explicar cuál es su concepto de negritud en cuanto a identidad se refiere. Nos interesaba mucho al paralelo pasar por 3 dimensiones que son como la vitamina del proceso investigativo. Una dimensión que es reconstructiva de la historia, por eso apelamos a la historia insurgente y estamos hablando de que la filosofía del cimarronaje hace filosofía de la historia insurgente. Una reparativa, porque creo que es mucho el daño que se le ha hecho a la gente omitiendo cosas donde la gente se siente reafirmada, y una tercera que es rehabilitadora en la medida que es el propio golpe de timón que permite abrir otras zonas discursivas que puedan, que no son alternativas, son gnósticas, son desde nosotros, hablar desde nosotros. Porque además a veces hablamos de nosotros y decimos, no, una alternativa ¿a qué? A la dominación, a la colonización. Estamos hablando desde el interior de nuestra cultura. Por eso hay un proceso muy interesante de la lingüística descolonial, que es taxonomizar. Cuando la gente hace taxonomía, separa raíces, ve ADN, en el lenguaje también podemos hacer eso. Hay que buscar los códigos propios, hay horizontes semánticos de sentidos y significados que se están reproduciendo, sobre todo desde la Revolución Bolivariana. El concepto de comunas, en el caso nuestro, se parece mucho al de cumbe, y cuando nosotros decimos cumbe y decimos cumbe comuna, ya la gente sabe que es una organización territorial, ya no tiene el misterio que tenía en el siglo XX, ¿no? Que uno hablaba de cumbe y la gente no entendía. Ahorita es más potable la categoría. Pensamos que ese repertorio tiene una idea sustantiva, el repertorio lingüístico de palabras y de enunciados y de definiciones. La lucha contra la ideología del racismo, eso va a ser nuestra, como lo más recurrente. ¿Por qué? Porque es lo que se trata de invisibilizar. Aquí la gente dice, no, pero aquí no hay racismo, todos somos café con leche. Ajá, unos más café y otros más leche. Seguimos con el tema de que no, aquí no hay machismo, aquí todos somos iguales. No, aquí no hay clasismo. Entonces empezamos a tapar todas las fisuras que tenemos y no llegamos al momento de reparación. Es como el cáncer, si no lo extirpas, él se va a seguir reproduciendo. Entonces, bueno, era la idea porque la propuesta va encaminada a la producción de varios tomos de diccionarios que tienen que ver no solo con mi investigación. Yo le voy a quitar categorías a Flor, le voy a quitar categorías a Zenobia, le voy a quitar categorías a Morocho, le voy a quitar categorías a Lirio, a Leida, porque esos son tomos que tienen que ver con las investigaciones que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno, sobre algunos de los términos. El primero fue afrodescendencia. Este fue el término más difícil de construir porque ahí está el centro de la batalla de las ideas. Es afrodescendiente, no es negro. Es negro, no es afro. Y todavía se están dando desde hace como 20 años. Las nuevas generaciones académicas decidimos que es negro y es afrodescendiente. Pero además es afrodiaspórico y además es afrovenezolano. Y si tú te quieres autodenominar trigueñito y tienes cómo defender tu posición, bienvenido sea. Lo que sí, el condicionamiento que sí hay es que no puede ser a partir de lo que dice la colonia que nosotros somos, sino a partir de cómo tú te estás construyendo. Entonces nos pasó algo interesante, esto fue hablado con Maybe, me dijo que después lo iba a revisar, Maybe Hugueto, que es psicóloga y antropóloga, doctora del IBIC. Nos dimos cuenta que una de las batallas que tuvimos con la profe Iraida Vargas, yo particularmente, que cada vez que podíamos nos dábamos, primero por el feminismo acérrimo, yo no soy feminista, yo creo en la lucha despatriarcal, pero no creo que la mujer tenga que liberarse y el hombre quedar mucho emocional y existencialmente. Creo que es un trabajo en conjunto, porque eso es lo revolucionario. Que si hay misoginia, claro que la hay, la vivimos todo el tiempo, pero además hay un fenómeno cultural que hace que la mujer siga como madre criadora reproduciendo el machismo y que además no convoque al hombre a ser parte de esa creación que es la crianza de los hijos. Entonces, si nosotros tenemos esa estructura y le echamos la culpa al varón y le decimos a la mujer, tú eres la víctima, es muy fácil ser víctima y es muy fácil ser victimario. ¿Cómo hacemos para salir de esos roles telenoveleros venezolanos y empezar a asumir corresponsabilidades en la crianza del hijo?
O sea, usted es machista porque viene de acá. Eso se puede recuperar, sí. Usted reconoce como mujer que es machista, sí. Ok, ¿cuál es su comportamiento con el compañero? Porque el compañero ciertamente es machista porque tiene un privilegio. Ahora hay que trabajar con él, que lo reconozca. Una vez que lo reconozca, ¿cómo resolvemos? Y ese no es un trabajo entre marido y mujer, porque en los conflictos de marido y mujer la gente no se mete. Al contrario, tenemos que meternos todo, porque se trata de realmente revolucionar la sociedad que tenemos. Esta misma explicación sucede con el racismo. Cuando yo lo marco en materia de género, todo el mundo dice así. Cuando lo marco en materia de racismo, la gente se queda como, ¿será? ¿No será? Claro, porque no está, eso todavía no está sensibilizado, todavía no está. La gente piensa que la lucha contra el racismo es una cosa de negros o indios. No, porque además el fenómeno de la guerra económica es porque Frank Fanon tenía dos categorías: la zona del ser, que es la zona de los conquistadores, colonizadores, y la zona del ser. Tengas el color del no ser, tengas el color que tengas, si vives en la zona del ser, te va a caer la guerra económica, va a haber, porque estás en esta zona del planeta, que además son las zonas con más riquezas naturales que existen, no es casual. Entonces nos tocó en Afrodescendencia decirle a Iraida Vargas, tienes razón, hay un concepto genético del ADN que tiene que ver con el ADN mitocondrial, donde todos los seres humanos venimos de ahí, pero la afrodescendencia que nosotros estamos hablando, no descartamos lo que tú estás diciendo, pero lo que nosotros te estamos diciendo es que además hay un concepto político que nació en el 2001, cuando los movimientos afro, latinoamericanos y caribeños entran a Chile como negros y salen afrodescendientes. ¿Y a qué se debió eso? Bueno, a que ellos mismos escogieron como categoría la afrodescendencia. Y nosotros no podemos subestimar la lucha de los movimientos sociales porque académicamente la categoría no esté dentro del diccionario de antropología que ustedes crearon. Y ahí comenzamos como a empezar a hacer el retejido. Para nosotros era muy importante hablar de la cultura bantú porque nosotros, los venezolanos, a diferencia de muchos caribeños, somos bantú. Es muy poca la presencia yoruba que está aquí. ¿Quiénes son los bantú? Los bantú son el tronco étnico más grande que existe en África desde el desierto para abajo, África subsahariana. Tiene casi todos los países del sur, pero además son los que hacen las primeras migraciones. Disculpe que no lo metí en... Las migraciones bantú son las primeras migraciones de poblamiento del mundo. Aquí lo vamos a ver clarito. Ellos son los primeros que salen del mundo, de África a poblar el mundo. Y además siempre han sido migrantes, nunca se quedan en sus espacios. Entonces ahí entendemos por qué el venezolano se traslada dentro de su propio territorio. O sea, uno va a Margarita y tiene gente de Maracaibo viviendo allá. Uno va para Ciudad Bolívar y hay gente del llano que tiene 20 años. Y la gente de afuera no lo entiende, pero para nosotros es normal. Caracas es una ciudad hecha, lo que menos tiene es caraqueño. Lo que menos hay en Caracas es caraqueño. Entonces, eso tiene un origen, eso tiene una razón. La razón migratoria está en nuestra historia. Definimos el cimarronar, definimos el cumbe, definimos unas categorías que trabajamos nosotros, el proceso de desontologización. Nosotros retomamos de Luis Antonio Vigo la importancia de la ontología desde el marxismo. Explicar el ser que hace cultura, el ser histórico y el ser de relación. Porque cuando explicas el ser, explicas la cultura. Y cuando explicas la cultura, explicas los modos de producción, que es al final lo que a nosotros nos interesa del mundo moderno. El mundo moderno oculta la ontología, oculta la cultura y se queda en el debate de la producción, del tipo de economía que ellos producen. Pero para que la economía funcione, para que la economía comercial sea un hecho, tiene que haber un antecedente que es la cultura y un antecedente mayor que es la configuración del ser humano, que produce cultura y que dentro de la cultura está la economía como una expresión más de la cultura. Entonces nos interesaba explicar esto porque una de las cosas que vimos en el caso de India, de América y de África es que yo te quito tu humanidad para poderte conquistar. Y cuando te quito tu humanidad, te quito tu carácter histórico, es lo primero que te quito tus formas de relacionarte con el ecosistema y la naturaleza,
pero además te quito tu carácter político que es parte de tu cultura. Y cuando ya te quito los misiles que te protegen, entra en el proceso de desontologización. ¿Sí me explico? Sí. Explico la economía política del racismo dentro de Venezuela. Por cierto, tengo un trabajo tuyo que tengo que meter dentro del concepto. Porque la economía política del racismo en Venezuela se había trabajado desde Brito Figueroa, se había trabajado con Massa Zavala, se había trabajado con Miguel Acosta Sáenz y se había trabajado, hay una compilación buenísima que se llama La Obra Pía de Chuao, donde están todos ellos, que se escribe desde el Banco Central. Ahí se ve el fenómeno del modo de producción esclavista dentro de Venezuela. Pero no es el despacho histórico que vemos, ay, porque los negros eran esclavos. No, es la explicación de qué se trajeron de África, especialistas para poder producir un tipo de economía rentable para el colonizador. Entonces, ¿cuáles son las mujeres que más paren en qué zona de África estaban? En Zimbabue. ¡Fum! Estos son los vientres que se van a encargar de reproducir la economía de vientre y cada una de la economía política del racismo en Venezuela es tan increíble que tiene subsistemas de producción. Eso es lo que estoy trabajando ahorita en el postdoctorado, que necesito reunirme con un economista urgentemente. Si conocen uno, por favor. Trabajamos el filicidio. Una de las cosas que estoy creando ahorita también es el sistema de sidios. La colonización moderna es como el granzón, el gramovel, el gramonzón. Yo tengo que echar gramonzón para envenenar todo lo que está ahí, dejar la tierra arrasada, arrancar el veneno y cosechar y trabajar ese sustrato como nuevo. Aquí nada ha pasado. En esa metáfora que me la da la agroecología, me di cuenta que había un sistema de sidios, de asesinatos simbólicos y fácticos. Está el culturicidio, el memoricidio, el etnocidio, por supuesto, el ecocidio. Hay un montón de sidios que han sido simultáneos en cuanto a ataques. Son como bombas, ¿cómo se llaman? Las bombas racimo, que tiran al mismo tiempo. Pero el filicidio fue el más fuerte, tanto en la cultura africana como en la indígena. Porque para la comunidad indígena y africana, la familia es el centro. Cuando llegas a América, una familia de 5 personas en edades productivas y vendes a la mamá, y vendes al papá, y vendes al hijo, y más nunca se ven, tú entiendes por qué la comunidad afro-venezolana hoy, cuando tiene afinidad contigo, o es hermano o es primo. De hecho, nosotros somos primos todos. ¿Qué más, primo? Entonces, no, esa es mi prima. Y la gente que no lo entiende se queda así, ¿cuántos son ustedes? Ah, bueno, somos muchos y parió la abuela. Entonces, en ese debate es muy importante entender el origen, porque nosotros tenemos ciertas conductas, ¿de dónde viene eso? El de dónde viene eso es lo que estamos construyendo desde las afroepistemologías cimarronas e insurgentes. Bueno, la misoginia racializada es algo que vengo debatiendo sobre el hecho de detestar a la mujer racializada. Y no es un fenómeno masculino, es un fenómeno femenino. Nos está pasando, tenemos por lo menos 12 años cayéndonos a puños con las feministas blancas, porque tienen unas agendas que no tienen que ver con nosotras. Una de las agendas es la legalización del aborto. Y la legalización del aborto, aunque estemos de acuerdo como urbanas y académicas, no es una agenda prioritaria dentro de las comunidades afro. ¿Por qué? Porque las mujeres afro saben cómo votar. O sea, ellas no necesitan ir, las prioridades son otras. Además, las comunidades afro están en contra del aborto, porque si hay algo que se reprodujo en la esclavitud fue el infanticidio. Entonces un niño es una bendición, porque todo niño viene con una arepa debajo del brazo. Y hay un montón de metáforas que están en el lenguaje que si no las interpretamos, lo que hacemos es chocar de frente contra una cultura que te está diciendo no. Si estas compañeras no tienen ombligo, no saben ir a sus saberes ancestrales para deshacerse de un embarazo no deseado, es un problema de ellas, no es nuestro. Y eso nos pasó en el 2009. Nos pasó cuando éramos feministas,
llegamos a nuestras comunidades, la gente nos dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué contigo? ¿Qué estás haciendo? Y es verdad, o sea, cuando uno lo piensa, no es que yo no acompañe la lucha, pero yo no estoy de acuerdo con el feminismo de ONG, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que la agenda que ustedes propongan sea la agenda mujer, porque el feminismo es un sector. Las mujeres somos una ontología y somos diversas. Y ese es el debate que tenemos dentro de la misoginia racializada en este momento, ejercida básicamente por mujeres, financiadas por los sionistas. Y bueno, el concepto de raciología, que es el concepto que está haciendo científicamente, pues, o sea, de dónde viene, cuál fue el origen. Y más o menos esta es la idea del diccionario en líneas generales. Ya terminé. Listo.